Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Marta Lucía Olano de Noguera, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Estándares Internacionales de Protección de Derechos Fundamentales, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Constitucional, Acción de Tutela y Protección de Derechos Fundamentales. En el marco del acuerdo realizado entre el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ostenta la representación legal del doctor Ahmed Yamid Salazar Palencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, continúa con el desarrollo de este ciclo de capacitación especial en Derecho Constitucional enfocado en la acción de tutela y la protección de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales que protege la acción constitucional de tutela, tal vez la máxima conquista o una de las máximas conquistas de nuestra Constitución de 1991, se han caracterizado por contar con una relación funcional con la realización de la dignidad humana, por concretarse en derechos subjetivos y por estar respaldados en consensos jurídicos sobre su naturaleza y uso fundamental, sin dejar de lado otros criterios establecidos por nuestra Corte Constitucional colombiana, como tener eficacia directa, una conexión con los principios constitucionales y un contenido esencial y irreductible. Para su protección real en el ordenamiento jurídico operan una serie de estándares internacionales previstos en distintos instrumentos jurídicos en los cuales se fijan las orientaciones generales a través de las cuales debe darse su realización, incluyendo los elementos básicos de implementación de los derechos y las metas que deben ser alcanzadas. La sexta conferencia de este ciclo de capacitación especial tiene como propósito presentar las generalidades de los estándares internacionales previstos para la protección de los derechos fundamentales en Colombia. El día de hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con la presencia del doctor Jorge Ricardo Palomares García, abogado, candidato a doctor de la Universidad de Contas de Alemania, magíster en Derecho, es docente universitario y actualmente se desempeña como profesional de la Corte Constitucional de nuestro país. Doctor Palomares García, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias por su generosidad. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Quisiera extender antes un saludo muy cordial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, también extenderle mi más afectuoso y cariñoso saludo, a quienes nos acompañaron en la organización de esta conferencia, así como a quienes nos acompañan hoy en la presentación de la misma. El tema que quisiera charlar con ustedes hoy versa sobre los estándares internacionales en la protección de los derechos fundamentales. Y antes de hacer una reflexión preliminar, quisiera compartir con ustedes pantalla y comentarles lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de estándares internacionales, solemos entender dos cosas, en mi opinión, fundamentales. La primera es que los derechos fundamentales tienden a una lectura que ya no es simplemente nacional o local, sino que tiende, por el contrario, a una lectura, podríamos llamar nosotros, universal o global. Y esa lectura universal y global se canaliza o se encausa a través de la lectura adecuada de lo que nosotros llamamos los estándares internacionales. Sin embargo, y segundo punto que quizás me parece fundamental, existen ciertas inquietudes
no solo desde la teoría del derecho constitucional, sino también desde la praxis judicial en torno a cómo estos estándares internacionales, primero, cumplen una función de armonización dentro de un sistema regional o un sistema universal de derechos, y segundo, cómo es que puede aplicarse adecuadamente dentro de una acción concreta. Y es por eso, damas y caballeros, que en esta conferencia se ha optado por este tema. Asimismo, yo quisiera hacer una aclaración preliminar. Esta aclaración consiste en que debemos tener claro que los estándares internacionales no solo hacen referencia a las acciones de tutela, sino que cuando lo veamos más adelante, existe un principio que es el principio dúctil, a través del cual se entiende que los derechos fundamentales y, en consecuencia, los estándares internacionales también afectan el modo en que las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, entre otras, deben razonar los casos en concreto o los casos que, como se llama en algunos escenarios, le competen al juez natural. Y en ese sentido, yo quisiera comentarles que la presentación que hoy traje para ustedes intentará abordar 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta, que en principio pareciese fácil, y es ¿qué entendemos nosotros por estándares internacionales? Ya cuando tengamos mayor claridad sobre este punto, nos sumergiremos en una pregunta que también no es muy explorada en el derecho constitucional colombiano, quizás yo creería que por su grado de tecnicidad, pero que es importante en el ejercicio de la defensa de los derechos fundamentales. Y esta pregunta consiste en cómo armonizamos nosotros esos estándares internacionales con el sistema normativo nacional, o en términos más sencillos, cómo es que nosotros invocamos esos estándares internacionales dentro de una acción concreta y cómo es que logramos darle un alcance determinado. Y dicho esto, pasaríamos a una tercera pregunta, y es ¿hasta dónde se deben entender los deberes judiciales para aplicar o interpretar esos estándares internacionales? No solo desde donde nosotros entendemos que existe la jurisdicción constitucional, sino también desde lo que nosotros podríamos entender como la jurisdicción de juez natural o jurisdicción ordinaria, contencioso-administrativa, entre otros. Iniciemos, pues, entonces con el abordaje de estas preguntas. ¿Qué entendemos nosotros por un estándar internacional o por los estándares internacionales? Existe, al menos en mi opinión, un error frecuente por parte de algunos profesionales del derecho, digamos en términos abstractos, y consiste en confundir lo que nosotros entendemos como el estándar internacional y, segundo, la fuente internacional. Son dos conceptos, en mi opinión, totalmente distintos. El estándar internacional o los estándares internacionales realmente hacen referencia a ese conjunto de reglas y subreglas internacionales que hacen referencia a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. ¿Y hacen referencia en qué sentido? En el siguiente. Las reglas y subreglas internacionales, o en términos más sencillos, los estándares internacionales, tienen como finalidad tratar de respondernos al menos 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta es: ¿quiénes son los titulares de un derecho humano? ¿Quiénes son los responsables, asimismo, de este derecho humano o del derecho internacional humanitario? Segunda pregunta,
cuál es el contenido concreto de un derecho humano, o, por ejemplo, en otros escenarios, cuáles son las reglas particulares dentro de la aplicación del derecho internacional humanitario. Y tercera pregunta, ¿cómo puede limitarse un derecho humano y hasta dónde puede llegar dicha limitación? Entonces, nosotros diríamos, los estándares internacionales, más que un artículo, más que una norma, bueno, una norma sí, pero con una apreciación importante, un estándar internacional es aquella regla o aquella subregla que nos permite comprender quién tiene un derecho fundamental, hasta dónde llega ese derecho fundamental o derecho humano y cómo nosotros podemos limitarlo, restringirlo o reglamentarlo de manera proporcional. Ahora bien, la pregunta que nosotros deberíamos plantearnos consiste en dónde se encuentran dichas reglas y subreglas o dónde encontramos nosotros esos estándares internacionales. Y para ello, nosotros debemos decir algo muy sencillo, y es que todo estándar internacional se encuentra en una fuente de derecho internacional. Pero el problema que nosotros vamos a encontrar en este momento es que por fuente de derecho internacional debemos hacer dos lecturas particulares. La primera lectura viene del sistema clásico del derecho internacional y un sistema clásico que nosotros heredamos a partir de la Convención de Viena sobre los tratados internacionales. Y en ella se nos dice, en este tratado o en esta convención, se nos dice lo siguiente: el derecho internacional en aspectos generales, está comprendido principalmente por los tratados internacionales. Pero, además, dice este tratado, debemos tener en cuenta nosotros los principios que rigen el derecho internacional. Y entre esos principios, nosotros deberíamos entender los principios del ius cogens. De tal manera que, de acuerdo a una lectura clásica del derecho internacional, nosotros podríamos decir que los estándares internacionales tendrán un primer referente en aquello que diremos nosotros que son los tratados internacionales en un sentido general, tratados, convenios, acuerdos bilaterales o multilaterales, así como en los principios que rigen a la sociedad internacional. Pero si nosotros nos mantenemos en ese sistema clásico, podríamos hacerle un par de preguntas. La primera pregunta es, bueno, pero ¿el derecho internacional contemporáneo se rige simplemente por tratados internacionales? Y segundo, los principios del derecho internacional presentan el mismo problema que los principios en el derecho nacional, es decir, tienen un problema en cuanto a su hiperabstracción, de tal forma que invocar el principio en sí mismo no nos permite a nosotros entender cuál es su contenido. Y por tanto, la pregunta que se debería plantear uno es, bueno, y entonces, ¿dónde puedo yo determinar cuáles son las reglas concretas que rigen o que se contienen en ese principio? Y por tanto, si nosotros nos rigiésemos por una lectura clásica, la pregunta que derivaría es, además de los tratados internacionales, ¿puedo entender yo que existen otras fuentes del derecho internacional, como por ejemplo la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia? Visto desde una lectura clásica, como lo he dicho. Pero si nosotros avanzamos, vamos a darnos cuenta que en el sistema moderno o en el sistema contemporáneo, esta lectura de la Convención de Viena va a ser reevaluada. Y en ella, los expertos en derecho internacional nos han dicho lo siguiente. Nos dicen, tengan cuidado,
porque el sistema de fuentes del derecho internacional ha tenido una transformación importante. Y esta transformación importante se debe a que el Estado hoy día no tiene la capacidad suficiente para negociar con otros estados en todo momento sobre las reglas básicas de la sociedad internacional. O, en otros términos, los estados no tienen la suficiente capacidad para poder tomar decisiones a través de tratados internacionales permanentemente. Y por tanto, para permitir un funcionamiento de esta sociedad internacional, lo que se ha intentado es tratar de entender que pueden surgir otras fuentes y que esas fuentes pueden llegar a tener un impacto determinado dentro de la sociedad en general, sociedad internacional, y segundo, dentro de los estados. Y en ese sentido, nos dicen los expertos en el derecho internacional, nosotros hoy día hablamos ya no de manera exclusiva de la Convención de Viena, sino que hoy hablamos de un sistema un poco más complejo. Y este sistema más complejo comprende dos dimensiones. La primera dimensión es lo que nosotros vamos a entender como las fuentes duras del derecho internacional. Y se llaman duras porque en ellas podemos ver de una u otra forma la participación directa de los estados en el diseño de las normas. Por ejemplo, tratados internacionales sobre lucha contra la corrupción, tratados internacionales sobre facilidad en la movilidad de pruebas y de cooperación judicial. Tercero, y quizás el más importante para nosotros, tratados internacionales o convenios internacionales o acuerdos que hacen referencia a la protección de derechos humanos. Y entonces, en estos elementos o en estas fuentes, vemos nosotros que los estados participan no solo en la formulación, sino en la negociación y ratificación de estas reglas de juego. Y por eso es que en el sistema internacional decimos, estas vamos a entenderlas nosotros como un sistema de fuentes duro. Pero además de ese sistema de fuentes duro, nosotros vamos a tener otro sistema u otra dimensión. Y esta es la que nosotros vamos a llamar como derecho blando, lo traducen algunos, o soft law, digamos que es mejor mantener el término en inglés. Y en esta, ¿cuál es la característica fundamental? La característica es que vamos a encontrar una cadena de legitimidad. Y esta cadena de legitimidad, ¿qué dice? Que si bien el Estado no participa directamente en el diseño de estas reglas y subreglas o de estos instrumentos internacionales, todos ellos surgen en virtud de una decisión previa por parte del Estado. Primer elemento, si el Estado no participa directamente, sí ha facultado su creación. ¿Y esto cómo lo podemos ver nosotros? Por ejemplo, podemos verlo en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Podemos verlo nosotros en directivas de distintos organismos internacionales o podemos verlo en instrumentos muy concretos. Pero además, el derecho blando o el soft law se caracteriza por contener otro tipo de instrumentos. Y este tipo de instrumentos hacen referencia principalmente a alternativas que tiene el Estado para complementar o lograr cumplir compromisos internacionales. Esta figura del derecho blando, si soy sincero, tiene un desarrollo más consolidado en lo que es el derecho internacional privado. En él ustedes pueden ver que además de resoluciones, además de directivas, hoy día se manejan otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, en el derecho internacional privado manejamos lo que son principios. Por ejemplo, algunos nos hablarán de los principios UNIDROIT. Nos hablaremos también nosotros de guías jurídicas, que son recomendaciones de cómo debe construirse normas en referencia
a prácticas entre particulares o vamos a tener nosotros lo que son leyes modelos. Y gracias a un sistema un poco más sofisticado del derecho internacional privado, incluso los particulares pueden llegar a hacer que esas normas en las que no participó el Estado y que pueden venir de órganos distintos a los que surgen de la cadena de legitimidad, puedan tener fuerza como fuente del derecho internacional privado. En materia de derechos humanos y en materia de derechos fundamentales, nosotros entenderemos que este derecho blando o este soft law va a estar comprendido por las resoluciones de Naciones Unidas, por ejemplo, pero además por instrumentos que nacen en virtud de instituciones creadas a través de tratados internacionales, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, vamos a encontrar otro conjunto de fuentes que pueden ser valiosas, y esas fuentes son las que nosotros conocemos como las recomendaciones generales. ¿Qué son las recomendaciones generales? Son aquel conjunto de estudios que hacen unas comisiones determinadas sobre el cumplimiento de tratados internacionales, y a partir de ese cumplimiento presentan u ofrecen a los estados en general o a los estados en particular o de una manera concreta fórmulas para mejorar la implementación de esos tratados. Los dos ejemplos quizás más importantes que nosotros podemos encontrar son las recomendaciones del CEDAW, que es sobre la lucha contra la violencia contra la mujer, o del Comité PIDESC, que es el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si ustedes revisan o leen con detenimiento la diapositiva que les propongo, podemos ver una cosa. Fíjense que en ambos comités se inicia con una fórmula específica. Esa fórmula es que se presentan recomendaciones u observaciones para facilitar la implementación. Entonces, por ejemplo, si miramos el segundo cuadro, el de color verde, vemos nosotros en la parte final que el Comité PIDESC dice, miren que estas observaciones o estas recomendaciones tienen como finalidad asistir a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Y entonces ahí vendrá luego, que no nos corresponde en esta charla, pero vendrá un debate interesante y es si son recomendaciones, hasta dónde puede llegar el grado de vinculación o de fuerza de las mismas. Entonces retomo un poco para que la idea quede un poco más clara. Los estándares internacionales son reglas y subreglas concretas sobre quién es el titular de un derecho humano, cuál es el contenido de ese derecho humano y si puede limitarse o no. Estos estándares internacionales se encuentran contenidos en unas fuentes de derecho internacional, que si lo leemos desde la vista contemporánea, podremos decir que no solo está compuesto por el planteamiento clásico de tratados internacionales, sino que hablaremos hoy de unas fuentes de derecho duro, en las cuales ha participado directamente el Estado en su creación, y otras fuentes de derecho blando o de soft law, a través de las cuales o el Estado otorgó legitimación o tenemos organismos que nos colaboran en la implementación de tratados internacionales. De tal manera que ya creería yo que logramos resolver una inquietud que me parece importante, y es si el estándar internacional es lo mismo que la fuente internacional. Y la respuesta sería no. No es lo mismo. Y en práctica judicial, ¿qué significa esto? Que no basta
al menos en mi opinión, con invocar un artículo de un tratado internacional, o no basta con invocar un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para indicar que hay un estándar internacional, sino que, por el contrario, esto solo sería el primer paso para poder descubrir cuál es ese estándar internacional, que es un tema totalmente distinto. Aclarado este punto, entonces les propongo que avancemos a la siguiente pregunta. Pero para poder llegar a esta, debemos hacer una observación o un conjunto de observaciones preliminares. La primera, como ya se las comenté, es que la fuente internacional no constituye en sí misma el estándar internacional. Segundo, que ese sistema de fuentes que nosotros mencionamos ahorita de derecho duro y de derecho blando va a tener una función específica en el ordenamiento colombiano. Y va a tener una función específica en cuanto a la manera como se integran los estándares o cómo se interpretan los estándares. Pero eso lo veremos más adelante. La siguiente pregunta que nosotros debemos plantearnos es cómo se armonizan esos estándares internacionales con el ordenamiento jurídico concreto. Y en nuestro caso, con el ordenamiento jurídico colombiano. Para ello, debemos hacer unas precisiones. La primera precisión es que generalmente cuando nosotros discutimos en materia de derechos humanos y cuando leemos algunas sentencias y textos en donde se reflexiona sobre el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a encontrar una reflexión preliminar. Y esta reflexión preliminar consiste en que la armonización de los derechos humanos dependerá del modelo que adopte un Estado. ¿Modelo de qué? De integrar el sistema internacional. Y en ese sentido, la reflexión que en ocasiones hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hacen algunos autores desde el derecho internacional de los derechos humanos consiste en preguntarse si el Estado contiene o comprende un modelo monista o dualista, que es la pregunta que se plantea Kelsen en su teoría pura del derecho, bien en su primera o segunda edición. Yo no quisiera detenerme en la reflexión sobre el monismo y dualismo. Solo quisiera comentarles lo siguiente. Algunos autores, y creo que con acierto, han considerado que mantener esa lectura de si un Estado es monista o dualista puede llegar a ser un poco ya superada, porque la experiencia nos ha dicho que de una u otra forma los derechos humanos han logrado permear la práctica estatal. Y han logrado permear la práctica estatal en dos sentidos. La primera, en cómo se definen los derechos fundamentales. Por ejemplo, en el derecho constitucional alemán, hasta ciertos años, se decía que los derechos fundamentales eran derechos humanos positivizados, de tal manera que se lograba distinguir entre la naturaleza del derecho humano y la naturaleza del derecho fundamental. Pero poco a poco, los autores en esta área han dicho que tratar de comprender así los derechos fundamentales podría ser engorroso, porque en muchas ocasiones vamos a entender que sin que sea enunciado expresamente en una constitución, puede surgir la garantía por vía fundamental de un derecho humano. Y entonces dicen, esta definición clásica puede llegar a ser engorrosa, puede llegar incluso a ser complicada. Pero además, poco a poco en algunos ordenamientos jurídicos se ha creado una práctica interesante en donde no solo nos preguntamos por si
un derecho humano es fundamental, sino que además nos estamos preguntando cómo debe entenderse un derecho fundamental desde las reflexiones supranacionales. Es decir, hay algunos jueces en distintos países que se están preguntando, antes de poder concretar un derecho fundamental, cómo es que este se formula en la práctica, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la Corte Africana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese sentido, hablar de monismo o dualismo, en mi opinión, puede llegar engorroso en la medida en que esta discusión puede obstaculizar un poco la forma, llamémosla espontánea, en que se han ido armonizando estos dos tipos de derechos. Pero además, considero que no debemos nosotros en estos momentos concretos ahondar mucho sobre ese debate de monismo o dualismo por una razón sencilla, y es que este planteamiento es ideal en aquellos estados en donde las constituciones generalmente tienen una norma única en torno a las relaciones internacionales. Por ejemplo, si ustedes leen la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, en estos momentos me falla la memoria, no recuerdo si es el artículo 21 o el artículo 24, en el simplemente se consagran los principios generales que rigen las relaciones internacionales, que es el que haría sus veces del artículo 9 de la Constitución Política de Colombia. Y al existir solo ese artículo es que las cortes e incluso las cortes supranacionales e incluso las cortes nacionales es que se preguntan cómo es que deben armonizarse bajo un modelo monista o dualista los derechos humanos. Pero en Colombia, la experiencia que nosotros tenemos es otra. ¿Por qué? Porque en Colombia no solo tenemos una cláusula general sobre relaciones internacionales y derecho internacional, que es el artículo 9 de la Constitución Política de Colombia, sino que tenemos una red un poco más sofisticada sobre cómo debe entenderse el derecho internacional y, por tanto, los estándares internacionales dentro de la Constitución Política de Colombia. Y esa red sofisticada, llamémosla así, está comprendida por distintas normas. El artículo 9 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 53, el artículo 226 y 227. Pero principalmente tenemos nosotros el artículo 93. Este artículo 93 nos propone una alternativa interesante, primero, para superar el debate clásico entre monismo y dualismo, y segundo, para poder comprender cómo es que nosotros debemos armonizar los derechos humanos en la garantía de los derechos fundamentales. Y lo hace a través de la figura del bloque de constitucionalidad. Esta figura fue definida por la Corte Constitucional en su sentencia de constitucionalidad C-225 de 1995 como aquel conjunto de normas y principios que, aunque no aparecen expresamente en la Constitución, se tornan en parámetro de constitucionalidad porque se encuentran integrados a la norma de normas. Es decir, lo que quiere decir la sentencia C-225 de 1995 es que junto con la norma constitucional van a ingresar otras normas que van a complementarla y por tanto debemos hablar de una unidad. Ahora bien, en esta sentencia fundacional, me atrevería a decir yo, que enuncia que es el bloque de constitucionalidad, luego vamos a encontrar dos cosas importantes y que en mi opinión no se han abordado de manera suficiente en el derecho constitucional colombiano. Y es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
se ha concentrado muchísimo en preguntarse qué es un bloque, pero no se ha cuestionado sobre las dimensiones del bloque. Me explico. La sentencia C-225 de 1995 nos ha dicho que existen principios y normas, en líneas generales, que hacen parte integral de la Constitución, aún no estén enunciadas. Pero a partir de ahí, la Corte Constitucional lo que ha hecho es preguntarse cuáles son esas normas en concreto. Y entonces su discurso preliminar inició con los tratados internacionales. Y con los tratados internacionales bajo unas reglas específicas. Por ejemplo, que sean de derechos humanos, que hayan sido negociados y ratificados debidamente por Colombia y por tanto que constituyan ley. Pero a partir de ahí la Corte ha continuado con esa pregunta de qué es, al punto que ha pasado por la referencia a los tratados internacionales, los convenios OIT y las normas de soft law. Y porque entiendo yo que esta lectura, si bien es profunda, es rigurosa, no es completa. Porque si nosotros leemos con detenimiento el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, nos vamos a dar cuenta que este comprende dos dimensiones del bloque de constitucionalidad. A saber, una primera dimensión que nosotros vamos a llamar el bloque integrador, mientras que la segunda dimensión es el bloque interpretativo. Veamos en qué consiste cada uno de estos. El bloque integrador tiene su referente principal en el artículo 93, inciso primero, de la Constitución Política de Colombia, según el cual los tratados internacionales que reconocen derechos humanos y prohíben su restricción o limitación en estados de excepción hacen parte del ordenamiento, pero no hacen parte de cualquier forma en el ordenamiento, sino que hacen parte de forma prevalente, es decir, hacen parte del rango constitucional. En otras palabras, el bloque integrador tiene como finalidad determinar cuáles son las normas internacionales que hacen parte de la Constitución Política de Colombia y que determinan la esencia y el funcionamiento de los derechos fundamentales. Pero ahora, la pregunta que podríamos plantear nosotros en estos momentos es la siguiente. Bueno, entendemos nosotros que los derechos humanos hacen parte de la Constitución, pero ¿cómo es que van a ser parte efectiva de ella? Y en ese sentido, el bloque integrador nos ha dicho dos cosas que me parecen importantes. La primera, cuando nosotros integramos una norma de derecho internacional a la Constitución Política de Colombia, es probable que el derecho fundamental, que el derecho humano reconocido también sea un derecho fundamental reconocido. Y entonces ahí la pregunta que nos haríamos nosotros es, bueno, ¿cuál sería la función en ese sentido de integrar? Pues la respuesta sería esta. Si encontramos un derecho humano que también ha sido reconocido como derecho fundamental, lo que va a ocurrir es que va a haber una transformación del enunciado normativo. O, si quieren verlo ustedes, vamos a entender que hay una transformación en la manera en que se encuentra redactado ese derecho fundamental. Y el ejemplo clásico que nosotros solemos plantear aquí es el de la libertad de expresión. Si ustedes revisan el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, descubrirán que en él se consagra, primero, el derecho fundamental a la libertad de expresión como tal. El segundo, el derecho fundamental a la opinión. El tercero, el derecho fundamental a la información veraz.
Cuarto, el derecho fundamental a la libertad de prensa. Quinto, el derecho fundamental a la creación de medios de comunicación. Y sexto, la prohibición de censura. Pero si nosotros tomamos ese artículo 20 con el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, vamos a descubrir algo interesante, y es que el artículo 13, en su redacción, nos va a decir que no se entiende por libertad de expresión. Y entonces, si ustedes miran, el artículo 13 nos dice, ojo, damas y caballeros, porque libertad de expresión no es el discurso discriminatorio. Libertad de expresión no es el discurso del odio. Y en ese sentido, la redacción del artículo 20 comienza a variar. Porque ya no solo diremos, toda persona tiene derecho a expresarse, a manifestar su opinión, a recibir información, a fundar medios masivos de comunicación, a la libertad de prensa y a la prohibición de censura, sino que la redacción sería, toda persona tiene derecho a, siempre y cuando no se esté ante discursos de odio, apología al genocidio, por ejemplo, o expresiones discriminatorias. Entonces, ahí hemos visto cómo se transforma un enunciado normativo. Pero podríamos ir un poco más allá y nos vamos a dar cuenta que el artículo 13 también nos va a decir cuáles son las reglas concretas en que se debe entender una posible limitación a la libertad de expresión. Entonces nos dice, ojo, los límites de la libertad de expresión se encuentran en, y de esa manera entendemos que hay un enunciado normativo mucho más completo respecto a un conjunto de derechos fundamentales. Entonces, eso es lo primero que nos va a decir el bloque integrador, cómo se transforma un enunciado normativo constitucional. Pero también nos va a decir, damas y caballeros, cómo migra un derecho fundamental. Me explico. Antiguamente, nosotros clasificábamos los derechos fundamentales o los derechos en la Constitución de la siguiente manera. Decíamos que existían derechos constitucionales fundamentales y derechos constitucionales no fundamentales. Decíamos eso antiguamente. Pero cuando nosotros integramos esos derechos constitucionales que no entendíamos fundamentales y los integramos con normas internacionales, hacíamos que ese derecho dejase de ser constitucional pero no fundamental, pasase a ser un derecho constitucional y fundamental. Y el mejor ejemplo que tenemos nosotros para esto es el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y en especial la sentencia T-760 del 2008. En esa época la Corte Constitucional nos dijo, miren, damas y caballeros, es que en un momento de la historia el derecho a la salud se convirtió en fundamental porque gracias a una lectura desde el bloque de constitucionalidad y del bloque integrador, hemos descubierto que este derecho ya no es solamente constitucional, sino que además es constitucional y fundamental. Entonces, ahí tendríamos un ejemplo que es importante. Pero, como les comenté, este sistema de migración funcionaba en una época determinada, porque la teoría contemporánea, e incluso en algunas sentencias de la Corte Constitucional, lo podemos ver, sostenemos hoy día que los derechos son en sí mismos fundamentales, pero que requieren de una clasificación distinta. Y es de esa manera, damas y caballeros, en términos muy generales, de una forma muy panorámica, porque esto tiene, digamos, unas precisiones ulteriores, en que nosotros vemos cómo funciona un bloque integrador. Ahora, damas y caballeros, la Corte Constitucional además nos dijo que el bloque integrador debe ser leído también desde una distinción que se creó, una distinción entre lo que nosotros llamamos el bloque estricto de constitucionalidad y el bloque amplio de constitucionalidad o el bloque lato. ¿Qué significa esto? La Corte Constitucional dijo, si nosotros leemos
Leemos. El artículo 93, inciso primero, nosotros debemos llegar necesariamente a la conclusión de que solo podrían hacer parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales, es decir, solo aquellos que han sido integrados por las vías que la misma Constitución reconoce. Y la Constitución solo reconoce dos vías, la vía de los tratados internacionales y la vía de los convenios OIT. Pero luego la Corte dijo, esa lectura podría ser tan complicada como la lectura clásica de las fuentes del derecho internacional y por tanto debemos nosotros hacer una reformulación. Y es que no solo vamos a entender nosotros un bloque de constitucionalidad en sentido estricto, sino que ahora vamos a entender también, ojo, una integración de normas o de disposiciones que tienen rango normativo y que se integran a la Constitución. Pero fíjense que ahí no empieza a hablar de tratados ni de mecanismos, simplemente está diciendo disposiciones que nosotros podemos entender tienen un carácter prevalente en el ordenamiento. Ahora, damas y caballeros, dicho esto, nosotros debemos mencionar el bloque interpretativo. ¿Qué nos dice el bloque interpretativo? Lo siguiente. Una cosa es que nosotros reconozcamos la existencia de fuentes internacionales que complementan la Constitución y por tanto complementan los derechos fundamentales. Pero no basta con entender que hay ese ejercicio de complementariedad. Necesitamos nosotros además poder entender qué significan esos complementos. ¿Qué significa un cambio o un ajuste en la redacción? Y por tanto, nosotros debemos tratar de interpretar esas fuentes internacionales. De tal manera que el artículo 93, de forma implícita en su inciso segundo, contempla lo que nosotros vamos a denominar el bloque interpretativo. ¿Y en qué consiste el bloque interpretativo? Consiste en poder acudir a otras fuentes o a otros criterios para poder entender qué significa algo. Y en ese sentido, damas y caballeros, es que la Corte ya no solo va a reconocer el rango de los instrumentos internacionales en derechos humanos, sino que además va a poder hacer un ejercicio de comprensión sobre su contenido. ¿Y dónde va a encontrar estas fuentes? Las va a encontrar principalmente en instrumentos como la jurisprudencia internacional y regional, así como en los distintos instrumentos de soft law, en los instrumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las recomendaciones u observaciones generales de los comités CEDAW o PIDESC, por ejemplo, o en resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en ese sentido, la pregunta que tiene que hacerse el juez es a dos niveles. Primer nivel, ¿cómo se complementa un derecho fundamental con instrumentos internacionales? Segunda pregunta, ¿cómo debo entender yo esta parte internacional? Pues acudiendo a quienes estudian dichas normas. Y el ejemplo fundamental que encontramos nosotros aquí es la sentencia SU 508 del 2020. En esta sentencia, que unifica las reglas y subreglas sobre la prestación y suministro de servicios y tecnologías en salud, la Corte Constitucional, en su consideración 125, dijo algo importante. Nosotros sabemos que el derecho a la salud es fundamental y sabemos que es fundamental no solo porque la sentencia C760 del 2008 lo haya dicho, ni porque la ley estatutaria de salud, fíjense, una norma que no es tratado internacional, ni que es reforma constitucional, sino que es una norma que se encuentra aquí, nos declare que es fundamental, sino porque además el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales así lo reconoce, integró
el artículo 49. Pero luego dice, la pregunta que nosotros debemos entender ahora es, ¿qué significa salud? Y entonces dice la Corte Constitucional, si yo quiero entender qué es salud, no me basta con una simple lectura del artículo 49, ni me basta con una simple lectura del Pacto Internacional. Necesito además entender qué dicen los organismos sobre esto. Y a ese punto la Corte Constitucional dijo, miren, la definición que nosotros vamos a tomar sobre qué es salud parte de la lectura de la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y esta observación nos dice que la definición debe estructurarse a partir del nivel más alto posible. Y ese nivel más alto posible hace referencia no solo a no estar enfermo o a recibir tratamiento si se está enfermo, sino que hace referencia a comprender todo lo que son factores determinantes de la salud. Por ejemplo, alimentación, nutrición, las condiciones en que se vive, el consumo de agua o el acceso a agua potable, entre otros. Entonces, en ese sentido, damas y caballeros, quisiera yo otra vez hacer una síntesis para que las ideas no queden como dispersas. Dijimos nosotros, estándares internacionales son aquellos que nos dicen quién es el titular de un derecho humano, cuál es el contenido del derecho humano y cómo se puede limitar este derecho humano. Estos estándares internacionales se encuentran en las fuentes de derecho internacional, de derecho duro y derecho blando, que hacen parte del bloque de constitucionalidad por dos vías, por vía del bloque integrador o por vía del bloque interpretativo. Eso es lo que hemos dicho en estos minutos que llevamos. Y con ello pasamos a la tercera pregunta, que en mi opinión es la más difícil. Si nosotros entendemos que las fuentes internacionales están integradas y a su vez permiten interpretación, ¿cómo entendemos nosotros que el juez está vinculado a estos estándares internacionales? Y esta pregunta por la vinculación o los deberes judiciales, nosotros debemos revisarla desde las dos dimensiones del bloque de constitucionalidad. Si nosotros nos preguntamos por el deber judicial desde el bloque integrador, la respuesta que nosotros tendremos es la siguiente. Toda disposición que ha sido integrada a la Constitución hace parte del ordenamiento jurídico y por tanto fuente vinculante para el profesional en derecho, el servidor público en términos generales y el servidor judicial en términos particulares y concretos. Y por tanto, diríamos nosotros, no le basta al juez leer simplemente una ley, sino que debe además, primero, determinar si en la práctica esa ley es compatible con la Constitución y segundo, determinar si esa Constitución o ese enunciado constitucional se encuentra de una forma u otra integrada con una fuente internacional. En otras palabras, existe un deber preliminar de hacer una lectura sistemática. Y un ejemplo interesante lo encontramos nosotros en la sentencia de la Corte Constitucional T093 del 2019. En esa sentencia, la Corte Constitucional dijo algo importante, y es que las normas sobre violencia contra la mujer imprimen una obligación en los jueces en virtud del artículo 7º de la Convención Belén do Pará, por ejemplo, o en virtud también del mismo CEDAW. Y entonces ahí dice, fíjense que los jueces también deben
practicar el derecho de tal manera que eviten posibles prácticas de violencia contra la mujer. Y llamó la atención al juzgado que falló un caso, curiosamente, de jurisdicción ordinaria, que era una restitución de inmueble arrendado, y le dijo, usted no leyó este caso ni en virtud de las normas que hablan sobre prevención de violencia contra la mujer, ni con enfoque diferencial, cuando estas normas hacen parte integral de la Constitución. Y en ese sentido podríamos decir nosotros, de una u otra forma, el juez se encuentra vinculado a esos estándares internacionales contenidos en fuentes internacionales. Y quizás el mejor ejemplo que tenemos nosotros en esto es el Consejo de Estado en materia de responsabilidad estatal. Ha sido, en mi opinión, una de las jurisdicciones y una de las altas cortes que ha hecho un esfuerzo significativo en tratar de integrar las normas internacionales a la configuración de la responsabilidad del Estado. Ahora, hay un tema que es aún más complicado y es en torno a la interpretación. Si nosotros recordamos la definición preliminar de bloque de constitucionalidad prevista en el artículo 225, en la sentencia C-225 de 1995, decíamos que esta integración o este bloque se constituye también en parámetro. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa que sea parámetro? Por un lado, deberíamos preguntarnos nosotros si existe un amplio margen de discrecionalidad para el juez en elegir el método de interpretación. Y segundo, si el juez también está facultado para reconocer o no una determinada fuente o un determinado bloque interpretativo. Al respecto, yo solo diré una cosa, porque esto nos llevaría a una segunda conferencia un poco más delicada, pero yo plantearía la siguiente hipótesis. Si bien existen múltiples interpretaciones, el derecho constitucional colombiano y el derecho constitucional general reconocen que se debe escoger la interpretación más próxima a la Constitución y por tanto el margen de discrecionalidad se cierra. Y entonces el juez deberá preguntarse cómo hacer esa interpretación. Pero en el cómo hacer esta interpretación se va a enfrentar en un debate que ya es muy propio del derecho colombiano y es si la interpretación depende de que un juez de cierre nos haya dicho que se interpreta de una forma determinada o si un juez encuentra la posibilidad de interpretar ampliamente. En síntesis, damas y caballeros, los estándares internacionales se encuentran contenidos en fuentes internacionales. Estas fuentes internacionales encuentran una armonización a través de la figura del bloque de constitucionalidad. Bloque que puede expresarse a través de la integración o la interpretación. Y este bloque de constitucionalidad, a su vez, imprime un deber judicial de reconocer esas fuentes, de aplicar una interpretación y, por tanto, de poder determinar la existencia de un estándar internacional. Yo les agradezco muchísimo la paciencia que me han tenido. Yo sé que es un tema que no es muy sencillo de abordar, mucho menos en estos tiempos, pero es un primer paso. Les agradezco muchísimo y estoy atento a cualquier inquietud que tengan ustedes sobre este tema. Mil y mil gracias. Doctor Palomares, a usted nuestro agradecimiento por su generosidad al compartir su experiencia, su conocimiento acerca de este tema tan importante. Vamos al fragmento de preguntas. Doctor Palomares, ¿cómo valora la eficacia de los estándares internacionales para la protección de derechos fundamentales en la práctica judicial colombiana? Esa pregunta es muy importante y yo me arriesgaría aquí a lanzar una hipótesis. Los estándares internacionales en estos momentos pareciese ser una preocupación de las cortes de cierre. Me explico. La práctica que hemos visto en general en el derecho colombiano es que esperamos nosotros a que el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional
reconozcan la existencia de un estándar internacional y lo apliquen. Y a partir de la teoría del precedente judicial es que luego se replica ese estándar. Pero yo creería que es posible en algunos casos o incluso a futuro en términos generales que el mismo juez de instancias inferiores pueda llegar a hacer esa reflexión y pueda llegar a hacerla en aquellos casos en donde las altas cortes han guardado silencio. Pero por ahora, como está la práctica, lo que nosotros podríamos decir es que es una preocupación de altas cortes y que son ellas las que fijan el precedente para luego replicar esas reglas internacionales. Digamos, es como la experiencia en términos generales. Muy bien, doctor Palomares. ¿El control de convencionalidad es una garantía de aplicación de los estándares internacionales de protección de derechos fundamentales? Creería que sí. La respuesta es creería que sí por una razón sencilla. Porque los estándares internacionales nos van a permitir a nosotros determinar la intensidad de protección de un derecho, así como las reglas concretas de limitación de ese derecho. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos en estos momentos es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, por ejemplo, en el caso Gustavo Petro contra Procuraduría General de la Nación, dijo que era necesario leer el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia en armonía con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y a partir de esa lectura se entendía que el estándar de protección de los derechos políticos es reforzado y por tanto no se puede limitar de cualquier forma, sino solo cuando, por ejemplo, en el caso de suspensión, proceda o exista previamente una orden judicial. E igual va a ocurrir en otros escenarios, por ejemplo, en protección de la niñez, en protección de inmigrantes que son víctimas de desplazamiento forzado, por ejemplo, en derechos de las comunidades indígenas o derecho de la población rural. Y en ese sentido, si nosotros hacemos una lectura con las fuentes internacionales y por tanto de los estándares internacionales, llegaríamos no solo, en mi opinión, a control de convencionalidad, sino a una lectura más amplia que garantice con mayor fuerza los derechos fundamentales. Doctor Palomares, ¿opera en Colombia un sistema de verificación de cumplimiento de estándares internacionales de protección de derechos en el ejercicio del Poder Judicial? Yo creería que el sistema de verificación existe, pero existe de una manera, llamémosla no concentrada, sino difusa. Por ejemplo, el gobierno tiene un sistema nacional de derechos humanos y en ese sistema nacional de derechos humanos se verifica, por ejemplo, cómo se deben aplicar normas internacionales en derechos humanos y cómo adecuar las instituciones a esa práctica. Desde la rama judicial, por ejemplo, yo creo que son dos agentes importantes los que tienen un papel trascendental aquí. El primero son las cortes de cierre. Las cortes de cierre se han encargado de verificar que los jueces de instancias realmente hayan declarado la existencia del estándar y segundo, aplicado correctamente. Y segundo, en mi opinión, los procesos de formación. A través de los procesos de formación es que se logra decirle a los servidores judiciales en general que existen estándares internacionales. Por ejemplo, la sentencia T093 de 2019 me parece importante porque en ella se establece un diálogo entre la Corte Constitucional, la Comisión de Género de la rama judicial y la Escuela Judicial. Y a partir de ahí se dice, existen unos estándares de lucha contra la violencia contra la mujer y esos estándares deben ser replicados a todos los servidores judiciales. Y de esa manera se logra, no solo mediante la decisión judicial, sino mediante los espacios de formación, verificar un adecuado cumplimiento de esos estándares. Doctor Palomares, desde su experiencia en la Corte Constitucional y en la academia, ¿qué mensaje le puede dar usted a los jueces y juezas de la República en torno a este tema tan interesante? Mi mensaje sería el siguiente.
los jueces debemos aprender que ya no estamos sometidos a una lectura plana y rigurosa de la ley, sino que gracias a la armonización que tenemos y al reconocimiento del carácter universal de derechos humanos, existe un deber ontológico, es decir, para poder ser juez, y existe un deber moral, cómo ser un juez adecuado, y este requisito consiste en que la lectura debe ser más amplia. Un juez ya no le basta con leer simplemente lo que dice el código, ni le basta con leer la sentencia última del tribunal, sino que en estos momentos debe preguntarse cómo debe entenderse un derecho desde lo internacional, desde lo universal, y cómo ese derecho me permite a mí resolver casos cotidianos. Vamos, es como el mensaje fundamental. Pero incluso podría decir otra cosa, y es que aun si no habláramos de derechos fundamentales, también existe el derecho privado. Entonces, los jueces, por ejemplo, que se dedican al derecho privado, van a entender que ya no solo rige el Código Civil, el Código de Comercio y leyes muy concretas, sino que Colombia está participando en una construcción más completa de fuentes, y eso requiere una preparación, en mi opinión, un poco más estricta para poder garantizar efectivamente el acceso a la justicia y la resolución adecuada de conflictos. Nuestro agradecimiento especial al doctor Jorge Ricardo Palomares García por su clara, técnica, precisa y ponderada explicación sobre los estándares internacionales de protección de derechos fundamentales, elementos que operan como un conjunto de medidas jurídicas para valorar el desempeño del Estado frente a los derechos, al constituirse como los derroteros a partir de los cuales es posible definir el cumplimiento de los contenidos esenciales de los derechos que son objeto de reconocimiento y protección de la acción estatal y que se evidencian en políticas públicas. Igualmente, el doctor Palomares nos ha hecho lo relevante que es la capacitación en la construcción de todo este conjunto de fuentes para la garantía de los derechos fundamentales. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se conectaron a esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del activista estadounidense de derechos civiles Philip Randolph. La libertad nunca se concede sin más, hay que luchar por ella. La justicia nunca se recibe sin más, hay que exigirla. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y todas.